Y yo quiero hoy invitarle a que nos pongamos de pie. Hoy voy a hablar sobre la violencia. Es uno de los últimos manifestaciones del tiempo final, antes de que el Señor Jesucristo venga, ¿verdad?, en su segunda venida. La Biblia dice que hay dos venidas del Señor. La primera es el arrebatamiento de la iglesia, donde se van a ir solamente los creyentes, los fieles. Y dice que el segundo, ¿verdad?, es la segunda venida de Jesucristo, donde es ahí donde dice la Biblia que todo ojo le verá, ¿verdad? Todos lo verán literalmente, pero dice que viene a destruir la tierra. Entonces vamos a orar a Dios para que nos demos cuenta si a lo mejor nosotros estamos en algún grado de violencia en nuestras vidas y que le tengamos que pedir al Señor perdón por todo esto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu bendición, Señor, por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes, nos instruyas y nos dejes ver, Señor, nuestra necesidad, la condición de la tierra, para que nosotros no pasemos desapercibidos, sino que podamos hacer tu obra correctamente. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú uses tu palabra, que abras nuestro entendimiento. Todo, Señor, estupor lo atamos en el nombre de Cristo y le quitamos autoridad y derecho legal en medio de nuestras vidas y lo echamos fuera en el nombre de Cristo, Señor. Y declaramos, Señor, lo que dice tu palabra: el maestro se esforzó por encontrar las palabras correctas para enseñarlas con integridad y sin engaño. Señor, permite que de esa manera pueda yo, Señor, de dar tu palabra, enseñarla para que tu pueblo pueda aprender qué es tu voluntad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar y nuestro tema es la violencia el día de hoy. Y el libro de Génesis capítulo 6 versículo 11 nos dice que la violencia es algo muy antiguo, no es nuevo. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Diga fuerte conmigo: violencia, violencia. Dice que la tierra estaba llena de violencia, de tal manera que nadie podía vivir en paz. Y la Biblia dice que el último tiempo, antes de que el Señor venga, dice que se va a parecer a los días de Noé. Y en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver los días de Noé. Dame la primera, por favor. ¿Qué era lo que había? Dice que Noé advirtió a la gente que iba a venir un diluvio. Entonces, hoy en este tiempo de la historia en la que nos encontramos, si hay algo que nosotros podemos ver es que el evangelio se está propagando por todos los medios habidos, hermano, y por haber. Esa es la encomienda de nosotros como iglesia: advertirle a la gente, predicarle el evangelio para que ellos conozcan que hay, hermano, un momento en el que vamos a ser llamados a cuentas ante el Señor y necesitamos estar. La segunda cosa que sucedió en el tiempo de Noé es que hubo un cambio climático. Y nosotros nos damos cuenta que hay un cambio climático hoy en nuestros días. Yo no sé si usted ha estado escuchando, hermano, o ha estado investigando sobre la Antártida, cómo se está deshielando, ¿verdad?, esa parte. Y hablábamos hace algunas semanas de los kilómetros y kilómetros de hielo, ¿verdad?, que se está derritiendo. Entonces nosotros podemos darnos que hay un cambio climático. Por eso también las enfermedades son enfermedades que, hermano, unas son nuevas, hay algunas enfermedades que cuesta mucho trabajo cuidar. En el tiempo de Noé todavía no llovía. Lo que había, dice la Biblia, que es que salía como una especie de vapor y era lo que regaba y hacía crecer las plantas, los árboles y todo lo que existía. Los científicos han hecho un estudio y los científicos dicen que en el tiempo de Noé, dice que la gente respiraba más despacio. Y por lo tanto, al respirar más despacio, la oxidación del cuerpo es más tardada. Por eso la gente vivía 100 años, 120 años, porque el clima o la atmósfera de ese tiempo, ¿verdad?, era muy diferente al que hubo después del diluvio. Y la tercera, que es la que nosotros vamos a ver, dice que la violencia reinaba en el tiempo de Noé. Y después, ¿qué más pasaba en el tiempo de Noé? Dice que lo que sucedía es que había salvación familiar. Dice que Noé predicó a las familias y la única familia que se salvó fue la familia de Noé. Después dice que hubo una hecatombe. ¿Qué es una hecatombe? Una destrucción. ¿Qué fue la hecatombe? El diluvio. Y dice que había gigantes en ese tiempo. Hace
2 viernes, ¿verdad? Fue que predicamos o enseñábamos sobre. Los viernes estamos, hermano, enseñando, no estamos grabando las predicaciones. Viene la gente, nos sentamos alrededor, ¿verdad? Enseñamos un tema, salen preguntas, las respondemos. Y entonces hablábamos sobre los extraterrestres, ¿verdad? Que la Biblia habla acerca de que los extraterrestres, ¿verdad? Dice que es gente que vive o viene fuera de la tierra. Entonces, lo que nosotros enseñamos es que sí menciona la Biblia, pero no esos que nos ponen en la televisión verdes, chaparros, feos, deformados, que dan miedo, no. O sea, hablábamos acerca, ¿verdad?, de los diferentes tipos de creaciones que no eran de esta tierra, pero que vinieron, como los Nefilim, ¿verdad?, los Benajai, el Elohim, y entonces comenzamos a enseñar. Entonces dice que gigantes, y dice que al final, pues la muerte de Noé, amén. Entonces cada una de ellas tiene su explicación, ¿verdad? Necesitaría hacer un tema uno por uno para que nosotros pudiéramos abordar todo, pero el que nos llama la atención hoy es la violencia. Entonces nosotros nos damos cuenta a lo largo de la Escritura que cuando la violencia llegó a su clímax, dice la Biblia que fue cuando entonces el Señor trajo juicio sobre la tierra. Vemos el juicio del diluvio, vemos el juicio de Sodoma y de Gomorra, cómo fue destruida, porque dice que no solamente era la cuestión sexual, el pecado, sino que dice que eran hombres indiferentes, hombres indolentes, hombres, ¿verdad?, que eran aves de rapiña para con los pobres de su tiempo. Entonces, por eso fue destruida. Entonces nosotros vemos que desde el inicio de la Escritura hubo violencia. El primer caso de violencia fue la muerte de Abel. Dice la Escritura que su hermano lo mató de una manera violenta. Y el clímax, ¿verdad?, de la violencia del hombre fue cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Fue una muerte de odio. Si cuando los abogados estudian el caso de nuestro Señor Jesucristo, los abogados enseñan cómo fue un abuso, que no hubo justicia en su caso. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la terrible situación en la que se encuentra, ¿verdad?, la tierra el día de hoy. Entonces nosotros nos damos cuenta que la violencia por eso existe hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el tiempo de Noé es lo que también va a suceder en nuestro tiempo. Y Eclesiastés 1:9 dice que, hermano, lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo ya pasó, ya existió, solamente que la Biblia nos dice que va a acontecer lo mismo. Y hermano, hay una ciudad en Colombia que se llama Quimbaya. Ahí estuvieron los arqueólogos trabajando y encontraron estas figuras de oro. Pásame todas, por favor. Encontraron estas figuras que nos dan la, hermano, impresión de ser ¿qué? Aviones. Entonces, por eso decimos cuando hablábamos sobre los extraterrestres que ellos tenían una tecnología ya muy avanzada, hermano. Hablábamos acerca de los querubines, de los serafines, ¿verdad? Como los querubines son el carro de Dios, ¿verdad? Dice que son seres de fuego. Dice que son como ruedas, dicen los salmos, ¿verdad? Y dice que llevan al Señor. Cuando el Señor estuvo en el Sinaí hablando con Moisés y con los líderes de Israel, la Biblia dice que, ¿verdad?, el Señor llegaba con esos carros de fuego, con los serafines. Entonces hablamos, ¿verdad?, que es un serafín en singular, un serafín en plural, y en qué se convierte y la función de cada uno de ellos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que todo lo que hoy es, ya fue. Simplemente, ¿verdad?, nos están mostrando las situaciones que se presentaron y los que no obedecieron, pues murieron. Y entonces por eso nosotros nos damos cuenta de que una de las señales del último tiempo va a ser la violencia. Y Mateo 24:12 dice así: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y por eso nosotros hemos enseñado ya algunas veces la diferencia entre lo que dice la Biblia en el Salmo 51 de lo que es el pecado, lo que es la transgresión y lo que es la iniquidad. El pecado ensucia el cuerpo, la transgresión ensucia el cuerpo, el pecado ensucia el alma, pero la iniquidad ensucia el espíritu. Y cuando alguien ensucia su espíritu, literalmente se ha apartado nuevamente del Señor. Entonces por eso nos dice que en este último momento va a crecer la iniquidad, y una de las maneras de mostrar la iniquidad es a través de la violencia. Y Daniel 12 versículo 4 nos enseña que
está hablando sobre los tiempos futuros y dice la Biblia que iba a aumentar la ciencia, el conocimiento. Pero esta versión Jerusalén 1976 dice: y tú, Daniel, guarda el secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad, ¿qué dice? Aumentará. Otras versiones dicen: y el conocimiento aumentará, o dice otra verdad: y la ciencia aumentará. Entonces, ¿qué nos deja ver la Escritura? Nos deja ver a nosotros cómo la ciencia y la iniquidad se unen para producir violencia. Pásame la primera diapositiva. Nosotros nos damos cuenta cómo la tecnología, ¿verdad? La IA o inteligencia artificial hoy en día está súper avanzada, completamente avanzada. Ahí vemos que esa mujer tiene un casco virtual, que es lo que se pretende en unos cuantos años más, que la gente ya no se congregue en las iglesias como lo hacemos en este momento, sino que la iglesia, ¿verdad? Cada uno se compre su hermano, ¿qué dijo se llamaba? Su casco virtual, y entonces ahí es donde van a ver los cultos, ¿verdad? Y van a ver ahí que está el grupo de alabanza y todo. Entonces Satanás de una o de otra manera quiere robarnos el privilegio de congregarnos. Y la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en la compañía de los justos que en la compañía de los malvados o de los impíos, dice otra versión. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que el enemigo quiere usar la inteligencia artificial, la ciencia, el conocimiento del fin, para que nosotros no busquemos a Dios como debemos hacerlo. Y entonces, como hay un espíritu de violencia en toda la tierra, nosotros ser arrastrados por ese espíritu de violencia para que nosotros no hagamos lo que el Señor quiere, que cuidemos nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras obras. Entonces, por eso nos habla acerca de la violencia, y en la tecnología militar también se ha desarrollado de una manera exagerada. Yo no sé si has visto esos videos donde aparecen, ¿verdad?, unos mini robots chiquitos donde son espías, ¿verdad?, o los ponen en ciertos lugares. Entonces nos damos cuenta que la inteligencia realmente es una gran inteligencia. El teléfono que tú tienes, ¿verdad?, por eso se llama smartphone. O tienes tu televisión inteligente. ¿Por qué? Porque tu televisión te está viendo, te está escuchando. Todos los que tenemos Alexa en nuestra oficina nos damos cuenta que Alexa está grabando las voces, está grabando las pláticas de todos nosotros. Y donde parece como que es una gran ayuda, pero no, en realidad la inteligencia, la ciencia de este último tiempo lo que pretende es estar espiando nuestras costumbres, nuestras maneras de pensar, porque toda esa información la van a recabar para que el anticristo sepa cómo someternos y sepa, hermano, cómo oprimirnos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque la iglesia se va antes de que el anticristo comience a gobernar. Esa es la bendición y la gracia de parte de Dios. Entonces no vamos a estar. Dile al que está a tu lado: no vas a estar cuando venga el anticristo, ¿verdad? No tengas miedo de eso. Y entonces la Biblia nos enseña los tipos de violencia. ¿Cuáles son esos tipos de violencia? Porque a veces nosotros pensamos que violencia es, hermano, golpearse allá afuera, o que los narcos te maten, ¿verdad? O que los narcos incendien lugares. Y la Biblia nos habla acerca de diferentes tipos de violencia. El primer tipo de violencia que yo quiero hablar hoy es los famosos haters o trolls, ¿verdad? Que menciona, ¿verdad?, en las redes sociales, ¿verdad? Esos haters, la palabra hater o troll significa odiador. ¿Qué significa odiador? Y la Biblia nos enseña que en el último momento o en el último tiempo iba a haber gente que va a descargar su odio, su crueldad para destruir a otros. Primero te voy a dar los versículos. Ahí están dos versiones, la versión King James, ¿verdad?, que es en inglés, y la versión ya traducida. No te voy a leer la King James porque no sabes inglés, ¿verdad? Y porque yo tampoco sé inglés, ¿verdad? Sé poco de ruso, ¿verdad?, y poco de alemán, pero solo para saludar. No es cierto. Entonces, ¿qué nos dice esta versión? Dice: tened respeto al pacto, porque los lugares oscuros de la tierra están llenos de habitaciones ¿de qué? De crueldad. Y los haters usan una
hermano, habitación. Habitación puede ser un lugar, etcétera, etcétera. Donde hay gente que se oculta, ¿verdad? Donde hay gente que está tramando cosas para, hermano, ser cruel con otros. Ahora sí, ¿qué significa la palabra hater o troll? Dice, es una persona que en internet, redes sociales o cualquier comunidad online se dedica a ofender, a criticar, a difamar, a discriminar o mostrar hostilidad hacia otras personas, organizaciones o qué, o productos. Entonces por eso vemos que hay, hermanos, ciertos espacios en las redes sociales donde lo que hacen solamente es burlarse. Por ejemplo, hay unos muy famosos, imagínate, tan famosos que ni me acuerdo de sus nombres, pero son personas que ofenden mucho a la iglesia, hacen mucho, hermano, mucha sátira contra la iglesia de Jesucristo. Y ponen a todo tipo de iglesias, ¿verdad? Desde las conservadoras, las metodistas, ¿verdad? Las liberales, haciendo mofa de ellos, haciendo mofa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sacaron la película esa, ¿verdad? De Jesucristo con homosexuales. Es decir, los haters tienen esa actitud de comenzar a lanzar, hermano, frases, mensajes de odio contra personas, contra empresas, contra iglesias. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso ya está existiendo en medio de nuestro tiempo. Por eso nosotros no tenemos que estar picándole esas páginas, porque lo que van a hacer es confundirnos y empezar a actuar a través de la duda. Y por eso muchos hombres, mujeres que fueron quizá fieles a Dios, por estar escuchando todo ese tipo de cosas, empieza a entrar la confusión en medio de su vida, hasta el grado en que se apartan totalmente. Anoche escuchaba a un hombre, no me acuerdo, es un periodista muy famoso en Estados Unidos, ya es grande, siempre anda de traje, un hombre delgado, canoso, no me acuerdo cómo se llama, pero lo están entrevistando a él. Y entonces dice, ¿a qué le tienes miedo? Dice, yo le tengo miedo a morir. ¿Y por qué le tienes miedo a morir? Dice, como tú sabes, yo no soy ateo, porque un ateo no cree en Dios, pero tampoco soy creyente. Y se veía el hombre cómo estaba así, hermano, como angustiado porque ya es grande, ya en algún momento le va a venir la muerte. Entonces, cuando estaba yendo la entrevista, yo dije, pero hay una raíz, o sea, ¿cuál será la raíz? Y entonces la periodista, que hizo muy bien su trabajo, le dijo, ¿y cuál es la razón de que tú no crees en Dios? Ah, mira, la razón es de que yo fui creado en una escuela católica y el cura, ¿verdad?, el encargado, nos hacía nuestro examen, ¿verdad?, para los pecados cada 8 días. Entonces yo tenía que decirle todos mis pecados, y una vez que se los decía, en lugar de decir, pues vamos a pedirle a Dios que te perdone, que te limpie, ¿verdad?, que te restaures, no, nos castigaban, nos golpeaban, ¿verdad?, al grado en que hasta nos sangraban. Dice, entonces, esa es la razón en la que yo no creo en Dios. Por eso la tarea de todos nosotros es que cuando nos paremos aquí, o cuando le hables a un inconverso, le hagas saber que sí, Dios ve sus pecados y Dios ve su condición, pero Dios no lo juzga por eso, lo invita a que se arrepienta, que reconozca su condición y se arrepienta de sus pecados. Por eso dice Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia. Eso se oye muy bonito, pero la segunda parte dice, pero el que no los reconozca no prosperará. Isaías 1, versículo 17 en adelante. Venid y estemos a cuentas, dice Dios. Si tus pecados fueren como la grana era una tinta roja que se sacaba de unos animalitos. Dice, si tus pecados fueren como la grana, rojos, era tinta, los que se dedicaban a teñir telas, se manchaban las manos, ya no podía quitarse esa tinta nunca de sus vidas, quedaban manchadas. Por eso dice, el que confiese sus pecados, dice, ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados fueren rojos, sucios, manchados, manchas, vendrán a ser como blanca lana. Yo te voy a limpiar. Y entonces le habla después del carmesí, de la misma manera, blanca como la nieve. Pero en el versículo siguiente dice, mas si no oyeres ni atendieres a la voz de Jehová tu Dios, esto vendrá sobre ti y viene el juicio. Entonces, ¿Dios es amor? Sí, pero no es un amor, hermano, de emoción. Es un amor donde te dice, esta es tu condición, estás mal, pero necesitas arrepentirte para que tu condición sea realmente agradable delante de mí y que también puedas honrar a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos damos cuenta de la importancia de tener un buen testimonio. Aquí nos podemos oír muy bonitos,
pero la verdadera vida cristiana empieza cuando yo dejo este púlpito y salgo a la calle. Amén. La vida cristiana para ti y para mí empieza de la puerta de la iglesia para allá afuera, no de la puerta para acá adentro, siempre de la puerta para allá afuera. Ahí es donde se va a ver realmente si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, si traes oscuridad o traes luz en medio de tu corazón. Amén. Entonces, este es el primer ejemplo de violencia. El segundo, la violencia animal. Hoy en día, por eso han surgido, hermano, asociaciones protectoras de animales. De hecho, la ciudad de Puebla tiene, hermano, una que la anuncian y la anuncian porque lo que nos da a entender es que hay mucho maltrato de animales. Y es una forma de violencia. Pregúntale al que está a tu lado, ¿le diste de comer a tu perrito en la mañana antes de venirte, a tu gato? ¿Verdad? Porque a veces tenemos perrito, gato, y no les limpiamos la pipí, la popó, ¿verdad? No les damos de comer y nosotros bien frescos. Y los pobres animalitos sufriendo. Entonces yo siempre a mis hijos que decían, quiero un perrito. Yo decía, sí, o sea, sí, pero ¿cuál es tu parte? Si tú quieres un perro y quieres que sea tuyo, tienes que cuidarlo, tienes que alimentarlo, tienes que limpiarle, tienes que bañarlo, tienes que mandarlo a la peluquería, tienes que cortarle las uñas. Ese es tu trabajo, no nada más es como muchos que traen hijos a la vida y se les olvidan, ya hay que se arregle la mamá. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta del maltrato. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 12, versículo 10. Dice, el justo cuida de la vida, ¿qué? De su bestia, de sus animalitos, mas el corazón de los impíos es, ¿qué? Cruel, es violento. Hay un hombre que se llama, o se llamó más bien Jeffrey Dahmer, que era conocido como el caníbal de Milwaukee. Este fue un asesino en serie. A él le dieron 15 cadenas perpetuas. ¿Sabes cuánto es en años? 900 años. Pero este hombre inició su carrera delictiva desde niño, hermano, siendo violento con los animales. Empezó con animales muertos, les abría y entonces sacaba sus vísceras, todo lo que tenía. Después ya no solamente se conformó con eso, buscaba animales vivos, los abría, hermano, y se gozaba, sentía placer por eso. Entonces comenzó su problema hasta que se hizo asesino de personas. Y ya no solamente las asesinaba, las violaba. Y no solamente las asesinaba y las violaba, las ponía en una mesa y las cortaba en pedazos. Y entonces hacía, con las personas que mataba, las tenía en un refrigerador. Y entonces comenzaba a ponerle la pierna de este a esta, los brazos de esta a esta. O sea, realmente era una persona completamente endemoniada. Al grado en que no se conformó con eso, sino lo que hizo fue que se le antojaba la carne. Y antes de comerse la carne, dice su historia, que se masturbaba. O sea, tenía problemas de todo tipo. Pero empezó con el maltrato animal. Eso es violencia. Te vuelvo a preguntar, ¿dejaste a tu perrita, a tu perrito bien alimentado, a tu gato, a tu perico, a tu iguana? Que otra vez fui a la casa de un hermano y hasta me espantó la cosa esa, ¿verdad? Y luego olía horrible, hermano, ¿verdad? Tienen un palote así de pared a pared. Estaba yo acá tranquilo, ¿verdad? Hablando, ministrando, cuando de repente veo esa cosa que y digo, ¿qué es eso, mamita? ¿Verdad? Pero, hermano, hay que cuidarlos. La violencia también se manifiesta de esa manera. Por eso cuando cuando Noé, hermano, y cuando el Señor Jesucristo hablaron de estos últimos tiempos, estas son algunas de las formas en las que la violencia se manifiesta. 3, violencia verbal. ¿Qué significa la violencia verbal? Dice que son insultos, humillaciones, manipulación, amenazas crueles, menospreciar, culpar injustamente, descalificar a una persona. Eso es violencia. Cuando tú ofendes con tus palabras a otra persona, la haces sentir basura, insignificante, poca cosa. Y déjame decirte que Dios nos dio la vida, hermano, para vivirla, para disfrutarla, no para ser cruel con las demás personas. Acuérdate, esto no es una carrera, es una vida, por eso tiene que vivirse despacio, con sabiduría y con mucha prudencia. El libro de Apocalipsis 16:13 dice que en el último tiempo iban a salir espíritus
Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus, ¿qué? Inmundos, ¿a manera de qué? De ranas. Y las ranas, una de las características que tienen es que tienen una lengua bífida. ¿Qué es una lengua bífida? Que la sacan y está partida en dos. Entonces la punta de su lengua son 2 lenguas. Entonces estamos hablando acerca de que a veces los cristianos llevan una vida con espíritus de rana. Son una cosa aquí en la iglesia y son otra cosa en su casa. Aquí hablan, ¿verdad?, con temor, con sabiduría, con prudencia, pero allá afuera maldicen a los suyos, ofenden a los suyos, son crueles con los suyos. ¿Qué otra característica tiene la rana? Mata con la lengua. Para comer tiene que matar los insectos y se los come. Entonces, tu lengua, ¿qué es lo que causa en la vida de los tuyos, de los que viven contigo? ¿Vida o muerte? A veces cuando leo las peticiones, a veces hay familias que dicen que se quite la violencia de mi casa. Entonces podemos orar que se quite, pero ellos tienen que cambiar su manera de ser, su manera de vivir. Y son de esas personas que digo, hermana, le visitamos, no, esta semana normal, y así me tienen, hermano, meses que no quieren que los visiten. Y la intención no es ir a juzgarlos, la intención es visitarlos para enseñarles y analizar cuál es el problema y enseñarles cómo vencer ese problema. ¿Amén? O sea, porque la visita, la administración del pastor no es condenar, juzgar o, hermano, enjuiciar a la vida de la gente, hacerla sentirse mal o pecadora. No, nuestra intención es restaurar, enseñar, afirmar. Pero si la otra parte no quiere, yo no puedo hacer más por ella. Entonces, por eso la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos saldrá un espíritu, hermano, inmundo de ranas, van a matar con la lengua. Y Efesios 4:29 nos dice a nosotros la importancia de lo que debe salir de nuestras lenguas. Dice, ninguna palabra podrida, en esta versión Reina Valera 82 dice, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino antes la que es buena para ¿qué? Edificación, para que dé gracia a los ¿qué? Oyentes. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que las palabras que salgan de nuestras vidas no sean podridas, hermano. ¿A cuántos les gusta comerse la comida podrida? Levante su mano. Uy, me encanta, y más si tiene moho. Por eso los alimentos vienen con fecha de caducidad, ¿sí? ¿Cierto o no? Entonces, porque le dicen, no, cuando esto se pudra, cuando ya no se pase de su tiempo de poder servirse, disfrutarse, te va a hacer daño. Entonces las palabras que salgan de nuestras bocas podridas, crueles, que lastimen, que ofendan, que se rebelen a la autoridad, hermano, nosotros estamos matando con nuestra boca a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Entonces por eso nosotros debemos tener muy claro que este es un tipo de violencia a través de la palabra, a través, hermano, de lo que decimos. Y Mateo capítulo 5:22 dice así, porque hay padres que dicen, yo le digo a mi hijo como yo quiera, yo los di a luz, yo los parí, yo fui el engendrador de ellos. Pero os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Solo enojado, no está hablando de otra cosa. Y cualquiera que le diga racá o necio, ¿verdad? Ahí no sé si puse la palabra, ¿verdad? Sí, es la 4469, puedes buscarla en el diccionario Strong, ¿verdad? Palabra griega, y dice que significa necio. Pero después dice esta versión, a su hermano, dice, será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno, que dice, de fuego. Entonces por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, que a veces nos decimos unas palabrotas como esposos, como padres, como hijos. Entonces debemos aprender, hermano. Tú sabes que cada país tiene una embajada y tiene un representante diplomático en cada país. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con Ecuador, o sea, todos decían, no, pues que vamos a la guerra, y pues militarmente, hermano, pues le damos la vuelta a Ecuador. Pero el presidente dijo, no, a ver, vamos a hablar, vamos a sentarnos, no tenemos por qué ofendernos. Tú me hiciste, yo no tengo por qué responder de la misma manera.
Lo que dice el proverbio: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces está enseñando la Escritura que si alguien se porta violento o violenta contigo, ¿verdad?, no puedes responderle de la misma manera, ¿verdad? Si alguien cuando a mí alguien en algún momento me ofendió, ¿verdad?, le dije: disculpe, puedo escucharlo, le debo algo, le hice algo. Si yo hice algo contra usted que le molestó, que le lastimó, deme la oportunidad de poderle sanar, restaurar. Los desarmas con eso. O sea, hasta les da pena, vergüenza. ¿Por qué? Porque sabes lo que dice la Biblia, cómo debes actuar, cómo debes comportarte. Entonces, por eso la Biblia nos enseña que habrá violencia verbal. Y nosotros debemos analizar en nuestra vida si no estamos viviendo ese tipo de violencia. ¿Te gritas con tu marido, con tu mujer, con tus hijos? ¿Te acuerdas cuando dimos la enseñanza de los padres avestruz? Que una de las características del avestruz es que cuando grita, su grito parece el rugido de un león. Entonces, ¿verdad?, grita, y cuando gritan, que zona de avestruces, en cualquier parte, ¿verdad?, se oye así. Entonces, ¿cuál fue la aplicación cuando enseñamos sobre los padres avestruz? Que a veces los padres quieren arreglar las cosas en la casa con gritos. ¿Sí me explico? Y los hijos no dejan de mentir. Mis hijos tienen muy claro dentro de la casa que está prohibido mentir. Yo les he dicho: miren, pueden equivocarse y fallar, regarla hasta lo más que ustedes puedan, pero lo que quiero es que cuando ustedes cometan un error vengan y me digan, y no me digan mentiras. Hay dos cosas que yo no tolero: las mentiras y la deshonestidad o la falta de lealtad conmigo. Entonces, si tú hiciste algo, dímelo, que no me vengan a decir otros, que no te vengan a acusar otros. Porque cuando una persona miente, tiene una mala intención al que le está diciendo las cosas. Entonces yo les he dicho a ellos: cuando tú me mientes, tú tienes una mala intención y me quieres engañar y ver la cara de tonto. Y yo no me chupo el dedo. Yo tengo 56 años y tú tienes apenas 30, tienes 27, tienes 22. No me vas a poder engañar. Mis ojos ven más allá de tus palabras. Mis oídos pueden escuchar la realidad de tu corazón. Mi olfato, mi discernimiento puede ver lo que hay dentro de ti. Entonces, por eso nos damos cuenta que ¿podemos discutir por alguna diferencia en la casa? Claro que sí, pero hay reglas, hay principios en la Escritura para que podamos aún hablar nuestras diferencias. No es con gritos, no es con ofensas, no es con descalificaciones, porque a veces se enojan, más los esposos, ¿verdad? Cuando los quieren corregir no se dejan, ¿verdad? Somos duros, ¿verdad? Y cuando ya no podemos, ¿qué hacemos? No, pues que tu mamá acá, yo conozco a tu hermana acá y a tu sobrino, y ya, o sea, sin deberla la suegra, el suegro, los cuñados ya salieron a relucir. No, tienes que aprender a reconocer y a discutir sabiamente. Amén. Porque no estamos hablando de la familia Pérez Hernández, estamos hablando de la familia Leiva García, Leiva Sarmiento. O sea, ¿qué tienen que ver los Juárez? ¿Qué tienen que ver los castellanos? No, estamos hablando de la familia que se integra por nosotros, que somos 4 o 5 miembros. Pero la violencia verbal es una de las cosas que se está desarrollando en este último tiempo, y lo más terrible en las familias de cristianos. ¿Qué más? Los atentados. La Biblia habla, solamente te puse la parte, ¿verdad?, que me interesaba, pero puedes leer el antetexto y el contexto. Dice Isaías 24:17: terror, foso y red sobre ti, oh moradora, dice, de la tierra. Y yo no sé si te acuerdas de este joven llamado Thomas Matthew Crooks, que fue el que atentó contra la vida de Trump. La historia de este joven nos muestra que fue víctima del bullying desde muy pequeño. Le llegaron a decir raro, ¿verdad? La gente no le hablaba, no quería estar cerca de él. Y entonces esto le fue, hermano,
le fue afectando hasta el grado en que él, al ver la actitud de Trump, Donald Trump, el candidato para Estados Unidos, a Trump le conocen en toda América, hermano, como el Hitler de América, imagínate, por su carácter, por lo violento que él es. Entonces, este joven que tenía ideas liberales, ¿verdad? Por eso fue que atentó contra Trump, porque no quería que quedara como rey. Pero date cuenta que cuando Trump, hermano, lo protegieron, el servicio secreto, ¿verdad? Se tardó, hermano, porque tú ves los videos, o sea, estaban chencheando los cuates, comiendo moscas. Entonces dice que lo levantaron ya, pero Trump, en lugar de irse o de hacer alguna cosa, dice que gritaba: fight, 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 pelea, pelea, pelea. Entonces nos damos cuenta que no solamente quien atentó contra él fue violento, él también demuestra violencia. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que hoy todos los atentados son una forma de manifestar violencia. ¿Por qué crees que cargan guardaespaldas los políticos, los presidentes? Si no hubiera violencia, hermano, andarían como tú y como yo en la calle. Pero es un tipo de violencia. Entonces cuando nosotros vemos todos los atentados en el mundo, nos damos cuenta que hay una violencia terrible. ¿Y qué decir de las naciones como Israel y los palestinos? ¿Qué decir, hermano, de Rusia con Ucrania? ¿Qué decir de los partidos políticos en Europa, las dos extremas, derecha e izquierda? O sea, todos los ataques que hay entre ellos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la violencia se está manifestando. Pero a veces, como nosotros no sabemos o no tenemos idea de cómo es la manifestación de la violencia, decimos: no, pues no está pasando nada. Y vivimos tranquilos, ¿verdad? Sin ninguna carga, sin ningún momento difícil. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber la importancia de cómo se está manifestando la violencia. Testigos falsos es otra manera de violencia. Por eso, hermano, nosotros no debemos de, como dice la palabra, no participéis de pecados ajenos. Si tú viste algo, testificas y vas y testificas, hermano, la Biblia dice que una forma de violencia es testificar falsamente. Crear, hermano, toda una historia para culpar a alguien y para entambarlo y que se quede en la cárcel. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que eso es violencia. ¿Y qué dice la Biblia? Éxodo 23:1. No debes repetir un informe falso. No cooperes con el inicuo haciéndote testigo. ¿Qué trama que dice? Violencia. Proverbios 6:16. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Verso 19, sí, bueno, ya menciona las otras, pero quiero que veamos esto. Un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, porque a veces van y te cuentan, ¿verdad? O nos cuentan cosas, no, que fulano de tal dijo esto, que fulano, eso es, hermano, falso testimonio. Por eso hay que escuchar las dos partes. Porque qué tal si la otra parte me está mintiendo o me está diciendo una verdad a medias. Porque los testigos falsos, déjame decirte que sí dicen verdades, pero la acomodan a su contentillo, a su conveniencia. Porque cuando al Señor Jesucristo lo enjuiciaron, o sea, ¿cuál fue la acusación? Este dijo que en 3 días derribaría el templo y en 3 días lo levantaría. O sea, Jesús sí lo dijo, sí lo dijo. Pero el tono en que ellos lo dijeron y lo demás que le añadieron fue lo que los hizo falsos testigos. Entonces, si alguien tuvo un problema con otra persona, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, tu amigo, etcétera, etcétera, y te dice: oye, ayúdame a que seas un testigo contra este, porque me lo quiero escabechar. No. ¿Por qué? No dice Pablo, dice: mejor sufre el agravio, si te robó, si se quedó con algo tuyo, sufre el agravio y aprende de esto. Aprende con quién te juntas, aprende con quién haces negocios, aprende lo que tengas que aprender, pero no levantes falso testimonio. Y después dice, ¿qué significa falso testimonio? Una calumnia. El diccionario de la Real Academia Española dice:
Es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar ¿qué? Daño. Dice, atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones que dice deshonrosas. Entonces, por eso cuando hay un pleito, ¿verdad? Por eso manda el juez y pone la parte acusadora, la parte defensora, ¿verdad? Y el juez entonces se da cuenta. Entonces por eso el juez, ¿verdad? Dice, este tuvo la culpa, este no. Y si es un juez corrupto, pues entonces, hermano, ya es como, ¿verdad? Lo puedes comprar. Pero déjame decirte que en la historia de la humanidad hubo un rey persa que se dio mucho ese problema de los falsos testimonios en todos los casos en ese reinado. Entonces el rey vio que ya era, hermano, una compra de jueces y los jueces se dejaban comprar. No me acuerdo cómo se llamaba ese rey, pero es persa, ahí lo puedes encontrar en internet. Y entonces, para terminar con la corrupción de los jueces, lo que hizo el hombre es que dijo, cualquiera de ustedes que se deje corromper va a tener un castigo. Y no le hicieron caso, como hoy en nuestros días. Por eso el ruido de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país. O sea, porque en lugar de que te den justicia, ahí estás ahí, viviendo el caso de la injusticia, donde ella tiene la razón, pero como el otro hombre tiene dinero, como el otro hombre tiene poder, tiene amistades en el gobierno, pues hace uso y los jueces pues lo hacen. Entonces este rey lo que hizo fue agarrar a ese juez, lo mató y mandó a que le quitaran la piel. Y entonces el sillón donde los jueces tomaban la última decisión de culpable o de inocente, forró el sillón con la piel de ese juez y entonces les dijo, esto es lo que les va a pasar si ustedes vuelven a dejarse corromper. Y entonces pues le sacaron, hermano, y entonces comenzaron a tratar de hacer justicia. Por eso los falsos testigos o los falsos testimonios, hermano, siempre acaban mal. ¿Por qué? Daniel 6:24, ¿qué nos dice? El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente ¿a quién? A Daniel. Y dice la Biblia que con sus familias, todos los que fueron a dar falso testimonio, dice que los llevaron donde estaban los leones, dice que con todo y sus familias, su esposa, sus hijos, sus nietos, no, yo no sé cuántas personas, pero dice que todavía no entraban bien donde estaban los leones y ¡fua! Dice que se lanzaron contra ellos. Es decir, el que da falso testimonio se presta para eso, recibe su juicio de parte de Dios. ¿Y qué dice el primero de Reyes 21:10? Dice, sentados dos hombres malvados delante de él, estaba hablando acerca de, ¿cómo se llamaba el que le quitaron su viña? Nabot. Dice, que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Jezabel estaba contratando testigos falsos. Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. O sea, no había pruebas, no lo podían acusar, pero lo querían tronar por ese lado para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que hablando, hermano, en términos judiciales, en términos de abogacía, fue uno de los testimonios o de los casos más injusto el de Jesucristo, porque no había pruebas, no había argumentos para poderlo mandar a la cruz, pero Él lo hizo por amor a nosotros, amén. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de los tipos de violencia. ¿Qué tipo de violencia más? El divorcio. Aquellos que les da la cosquillita de querer dejar a su mujer. Por eso yo le recomiendo, hermanos, si usted está juntado, está juntada, cásese. Porque la Biblia dice, honrosos en todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros el Señor los juzgará. Amén. Entonces, no vivas en pecado, no vivas ofendiendo a Dios. Y si el hombre no se quiere casar contigo, pues entonces mándalo a volar. Porque si no quiere tener responsabilidades, la manera en que un hombre le demuestra a una mujer que la ama es casándose.
es dándole seguridad en todos los sentidos. Amén. Entonces, hermana, no te dejes, no sirvas, perdóname, lo he dicho muchas veces y con todo respeto, no sirvas de prostituta para un hombre que no te ama y que solo te quiere utilizar. Es fuerte, pero es la realidad. Entonces yo siempre le digo a las mamás solteras, sobre todo, no dejes que te pisen o te pisoteen tu dignidad. Tú no eres ninguna mujer de la calle para que te veas con él cada 15 días o cada vez que él quiera para poder satisfacer sus deseos, y no quiere ningún tipo de responsabilidad contigo. Estás mal, y si te dejas pisotear la dignidad, entonces vas a dejar que todos te pisoteen y que todos abusen de ti, y te vas a sentir que no tienes derecho a nada, y eso se va a volver un problema y una tristeza muy grande para tu mamá, para tu papá. Entonces, por eso el divorcio, hermano, es una forma de violencia. Dice Malaquías 2:16, porque yo detesto el divorcio. ¿Qué le parece a Dios el divorcio? Algo detestable. Dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis ¿qué? Desleales, porque estaban dejando a sus mujeres. Lo peor de todo es que aquí habla que no eran solamente el pueblo, los sacerdotes, hermanos, los predicadores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Estaban dejando a sus mujeres. Por eso todo hombre que se pare en este púlpito debe saber que lo único que debe tener es a su propia mujer. Y por eso debe tener tiempo para ella, por eso debe platicar con ella, por eso debe andar con ella todo el tiempo, por eso debe hacerse uno con su mujer. Y no andar de coqueto, hermano, de calenturiento, no, porque ese fue uno de los problemas en ese tiempo. Entonces por eso dice la Biblia que Dios aborrecía, y esta versión de la nueva traducción viviente dice, pues yo odio el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla, dice, de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel, ¿qué? A tu esposa. Entonces cuando tú te divorcias de tu esposa, tú eres cruel con ella. Y dime si no, hay unos sinvergüenzas que se divorcian y te vas de mi casa y la casa es mía y el carro es mío y todo es mío, ¿verdad? Y las echan de la casa, las echan a la calle ya de 50, 55 años. Entonces es ahí donde tú tienes que darte cuenta que el divorcio es una crueldad, es una abominación delante del Señor. Y la Biblia dice, si tu mujer te maltrata o tu esposo te maltrata, te golpea, te lastima, no respeta ni te da tu dignidad, puedes, dice, divorciarte. Dice, pero la mujer quédese sin ¿qué? Sin casar, o el hombre. Pero como hemos enseñado aquí, hay que ver cada caso, por qué surgieron las cosas, para que nosotros podamos analizar. Porque no podemos condenar a una persona a vivir, hermana, sola o solo, cuando él no tuvo la culpa, cuando ella no tuvo la culpa. Y que cuando a lo mejor el que adulteró fue el marido, o cuando adulteró fue la mujer. Pero cada caso se trata individualmente para saber y para dar un consejo correcto de parte de Dios. Dice que el divorcio es visto como aquí dice, como una iniquidad. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que la transgresión ensucia el cuerpo, el pecado ensucia el alma y la iniquidad ensucia o mancha el espíritu. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia que hay, hermano, de esto. Ahora, ¿por qué se divorcia la gente? La Biblia dice en el libro de Esther que el rey Asuero tenía o gobernaba 127 provincias. Aproximadamente, hermano, desde lo que es Estados Unidos hasta más o menos lo que es Guatemala. 127 provincias gobernaba ese hombre, hablando del territorio. Dice que se fue 180 días y no vio a su mujer. No hubo una carta, no hubo nada. ¿Cuánto es 180 días? 6 meses. 6 por 3, 18. 6 meses no vio a su mujer. Cuando llegó, dice que la mandó a llamar y si no vienes ahorita vas a ver lo que te va a pasar. Tomado. Y ya cuando es la historia del rey Artajerjes, no solamente quería, ¿verdad?, que su mujer fuera, sino que fuera vestida sensualmente, ¿verdad?, a lo mejor que les bailara, porque era muy hermosa. Y tú sabes todo lo que pasó. Ella se rebeló y entonces la tumbó como esposa.
Entonces hay hombres que se la pasan todo el tiempo trabajando y llegan a su casa cada 6 meses. Y cuando llegan quieren que la esposa sea cariñosa, que los abrace, que los bese, que los apapache. Pero mientras estuviste esos 6 meses le hablabas por teléfono, le mandabas mensaje y entonces no te contestaba. ¿Has visto a las jóvenes hoy en día o a los jóvenes que mandan mensaje a su prometido, a su prometida y no, ya 20 mensajes y no les contestan, ¿verdad? Y luego viene y me dice, oiga hermano, es que no me contesta y le digo, hijita, ya te contestó, no le busques más, ya te contestó, no sé qué aspiras, no sé cuál sea tu, ya te contestó, no es por ahí, no es la persona. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta cómo la ausencia del hombre lógicamente hace que se pierda el amor, que se pierda el gusto por la esposa, etcétera, etcétera. Y por eso piensan en el divorcio. Y por eso necesitamos tener muy claro, hermano, que si tienes problema con tu esposa, con tu esposo, tienes que solucionarlo. Y si te has ido y has dejado a tu mujer abandonada, abandonados a tus hijos, es culpa tuya. Y no hay que, es que quiero darles una vida mejor. No, es tu ambición. Es que tu tirada es más material que atender a tu familia, que atender tu propia relación. Entonces por eso se aleja la mujer, los hijos. A mí qué gusto me da, todavía hasta la fecha, hermano, que cuando yo antes era supervisor de esta región y éramos tres supervisores, y me acuerdo que yo iba y regresaba, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me iba toda la semana a supervisar, ¿verdad? Las sierras, a las ciudades, me iba a supervisar, regresaba ya el sábado por la noche, ¿verdad? Y cuando me veían mis hijos, ¿verdad? Me abrazaban, ahí viene papá, a ver quién gana primero, y entonces cuando uno dice, Señor, no dejes que esto se acabe nunca. Ya cuando empezamos a tener perritos, y llegaba, ¿verdad? Me daba mucha risa uno, el Lucky se llamaba ese perrito, ¿verdad? Que llegaba y me abrazaban mis hijos y el Lucky también empezaba y los empujaba así para agarrar, ¿quién? Yo lo voy a abrazar. Entonces, hermano, el divorcio es una forma de violencia. Debemos tener cuidado con eso. Y Mateo 19:8 dice la Biblia que ¿por qué se divorcian? Por la dureza del corazón. Porque el hombre quiere hacer las cosas, se siente en su macho, la mujer se siente en su macho y nadie quiere ceder, nadie quiere reconocer. Entonces te montas en tu macho y pues lógico que viene el divorcio, seguro que se truena. Y quiero la última, y si me acompañas por favor, el aborto. ¿Qué dice la Biblia sobre los hijos? Salmo 127:3. Los hijos son ¿qué? Un regalo del Señor. ¿Has oído la frase, es mi cuerpo para abortar? Y yo mando en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué dice la otra frase que refuta? No es tu cuerpo. O sea, lo que hay dentro de ti no es tu cuerpo, es otro cuerpo, es el cuerpo de un bebé que por no obedecer a tus padres, por no honrar a tus padres, por andar de calenturiento, de calenturienta, quedó embarazada. Entonces no es así de que hay que abortar y que hay que deshacernos del problema. Tenemos una vida, un futuro por delante. No, nada de eso. Yo siempre le enseño a la gente que se piensa con esto y no con lo de aquí abajo. Eso debe uno tenerlo muy claro. Porque si no, la emoción nos va a traer graves problemas y vamos a lastimar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Yo fui un hijo de 2 años que se quedó sin padre. Y yo he escuchado a mi madre que decía, yo soy padre y madre para él, no necesita padre. Pero si me hubiera dejado hablar, ¿sabes qué le hubiera hecho? No es cierto. Eres una mentirosa, mamá. Yo sí necesitaba a mi padre. Yo sí lo necesitaba.
Pero yo que era huérfano, sentí feo. Ahora imagínate un hijo que tiene a su padre, pero que no lo quiere ver, no se quiere hacer cargo de él. Y que cuando lo llega a visitar lo rechaza, lo atiende como si no quisiera atenderlo. El aborto es una forma terrible de violencia. ¿Qué dice Proverbios 6:16? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras, ¿qué dice? De sangre inocente. Y la Biblia menciona que la manera de derramar sangre inocente son 3 maneras. 1, el aborto. 2, cuando un hombre viola a una doncella, porque ella no quería, no era su novia, no era su futura esposa. La violó, la forzó, usó de violencia. Y cuando alguien mata a un justo, a un inocente, como Jezabel a Nabot, por querer tener su viña y que no se la quiso vender, lo mandó a matar. Eso fue derramar sangre inocente. Lo acabó. Entonces el aborto es derramar sangre inocente. Y dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún la 7ª su alma. Y comienza a hablar. ¿Y qué dice la Biblia desde Génesis 1 con esa primera creación que hizo? Multiplicaos. ¿Qué quería? Que hubiera hijos. Y luego vemos, hermano, a un hombre en Éxodo 1 llamado Faraón, que mandó a matar a todos los niños. Y luego vemos en Mateo capítulo 12 a un hombre llamado Herodes, que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Por eso ahí nosotros podemos ver que Jesucristo no estaba recién nacido, tenía como 2 años más o menos. Sino que qué razón había de que matara a los niños de 2 años para abajo. Por eso cuando leemos la Biblia hay que leerla con entendimiento. Hay que decirle: Señor, déjame entender lo que hay debajo de esta letra. Y que una vez que lo veamos y lo entendamos, nosotros podamos vivir como Dios lo manda en su palabra. Y en los postreros días, como en los tiempos de Noé, será antes de la venida del Hijo del Hombre. Estas son las manifestaciones de violencia que vendrán hoy en nuestro tiempo. Por eso nosotros debemos de analizarlas. A lo mejor nos encontramos en alguna de estas etapas. A lo mejor hacemos bullying. Y hay mucha gente dañada por la violencia. Ahorita estoy tomando un diplomado, hermano, de sanando al niño interior. Y wow, que si pude ver que había cosas todavía en mi alma. Cuando la Miss estaba hablando sobre los nacimientos, dice: todos esos niños que nacieron por cesárea, con forceps, que vinieron con el cordón umbilical enredado, que le tardaron para nacer, enseña que hay un vínculo tan fuerte entre la madre y él, que en ese momento hay angustia, hay temor. Y yo estaba oyendo, hermano, y me acordé de cómo mi mamá me contó que yo nací. Yo no podía nacer, casi me muero. Ya los doctores que estaban ahí en la sala dijeron: no, ya déjenla, no, ya no se puede. Hasta que vocearon a uno, dice que era un alemán grandote, y dice que llegó y que se oían sus pisadas por el pasillo. Dice: todavía alcancé a ver cuando entró cómo le volaba la bata. Y te vio la situación, preguntó a los médicos, dijo: no, van a nacer. Entonces estoy por hablarle hoy en la noche a mi Jechu, porque cuando eso lo escuché, me empezó a dar dolor en mi corazón. Porque si yo quiero ayudarte a sanar tu niño interior, tengo que sanar primero el mío. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Ahora imagínate esos niños que quisieron abortarlos, pero no se pudo abortar, nació. Por eso, analicemos si hay violencia en nuestras vidas.
Si hubo violencia en tu familia, fuiste criada en un lugar donde fueron violentos contigo, todo eran descalificaciones, golpes, menosprecios, burlas, humillaciones. Por eso actuamos de la misma manera. ¿Has visto esa imagen donde el padre le pega al hijo? El hijo se desquita, ¿verdad?, con su compañero, el compañero se desquita, ¿verdad?, con el perro, y es toda una cadena de violencia. Entonces, saquemos toda violencia de nuestras vidas. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo contestamos cuando nos hablan? Que si te hablan feo, ¿verdad?, en lugar de contestar igual, ¿verdad?, que digas, me llamaba, estoy, lo que usted guste, estoy para servirle. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso póngase de pie, hermano, hermana. Si usted tiene ese problema de violencia, pídale perdón a Dios. Si usted fue criado con violencia, sus padres fueron violentos, había muchos padres que no les podías contestar porque te golpeaban y te dejaban sangrando la boca. Hay padres, a mí me trajeron a puros cocos y tirones de oreja y tirones de aquí. Yo tuve que perdonar a mi mamá hace muchos años. Por eso cuando lo hablo sin dolor, sin querer soltarse mis lágrimas. Por eso saquemos todo espíritu de violencia en nuestras vidas. No quieres nada con la joven, no quieres nada con el joven, no lo dejes en visto. No lo engañes, sé honesto, dile, ¿sabes qué? La verdad es que no somos el uno para el otro. No le hagas perder su tiempo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y recuerda, Dios no te está juzgando ni condenando en esta tarde. Dios anhela que seas libre. Dios anhela que en tu hogar haya paz, haya amor. Mi esposa y yo fuimos estériles por 3 años y yo le rogaba y le pedía a Dios, dame, Señor, dame mi herencia. Porque dice la Biblia que al que le pida se le dará. Y no dejé de pedir. Todos me decían, ya no va a pasar nada, Dios no quiere. No, es una promesa. Es una promesa y yo creo a las promesas. Y clamaba y clamaba. Y a partir de ahí, hermano, cada vez que mi esposa me decía, vamos a ser papás. Después de la noticia de las buenas nuevas para mi alma, esa fue la segunda mejor noticia para mi vida. Por eso soy un papá muy apapachador, muy besucón, muy bromista. Me gusta estar en la vida de mis hijos, en sus triunfos, en sus derrotas, levantarlos. Siempre me gustó estar al frente, si recibían un diploma, si se graduaban. Era yo el que hacía bulla, ruido. Me gusta, esos momentos los disfruto tanto. Ahora que tengo a mi hija, ¿verdad? La fui a ver, ¿verdad? En su primera presentación, yo le decía a mi hijo, trata de buscar los lugares de hasta adelante. Tenemos que estar hasta adelante. Yo no sé cómo fuiste tratado, cómo fuiste tratada, pero deja la violencia, sácala de tu vida, rompe esa herencia. Ya no maltrates a tu familia, ya no maltrates a tu mujer. Sabes que la palabra idónea, ayuda idónea, significa una aliada para ti, pero también significa alguien que te confronta, que se te opone, que cuando estás haciendo las cosas mal te dice, a ver, párale, no es así, estás mal. Esos son los dos significados de la palabra idónea. Es tu aliada, la que pelea contigo, la que vence contigo, la que derrota a tus enemigos contigo.
pero también la que te para cuando te pasas de listo y quieres abusar de tu posición. No la regañes, no me la regañes, no me la menosprecies. Sácala a tomar un café, dale un regalo aunque no sea su cumpleaños. La violencia tiene que desaparecer.